GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre en compañía de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este día martes 15 de junio del 2021, un día que persiste igual a los anteriores, con lluvia y con mucho frío, pero nosotros estamos aquí presentes para seguir analizando y hablando sobre los temas más importantes y que más interesan a la comunidad de Quito y del país y del mundo. Hoy día he invitado cordialmente y saludo al ingeniero Jorge Llanes Romero. Él es gerente de la compañía Translatinos y es coordinador técnico de Unitrans. Ingeniero Jorge Llanes, mucho gusto, gracias por aceptar este diálogo y por su deferencia a nuestro programa. ¿Cómo está usted? ¿Por dónde se encuentra, por favor? Buenas tardes, muchas gracias del espacio, don Fernando, don Galo, un gusto poder compartir con ustedes unos minutos. Estamos acá en las instalaciones de Translatinos al sur de la ciudad de Quito, a la orden. Muy bien. Para comenzar, usted también es coordinador técnico de Unitrans. ¿Qué es eso de Unitrans, por favor? Unitrans Q es la unión de operadoras de transporte de la ciudad de Quito, en donde que convergen las operadoras que hacemos el servicio intracantonal del Distrito Metropolitano de Quito, con el objetivo de buscar las mejoras adecuadas para que el usuario pueda tener un servicio de calidad. Ese es uno de los objetivos de la unión. Muy bien. Lo que me he dado cuenta en los últimos momentos, tiempos, es que hay un sinnúmero de gremios, hay un sinnúmero de organizaciones de transporte público, tanto urbano como de taxis, como de transporte pesado y tantas. Y esto no da lugar un poco a estar disperso y atomizado el gremio del transporte y tener propuestas y respuestas un poco al unísono, señor Llanes. No, todo lo contrario. Yo creo que existe mejor la pluralidad del caso para, de forma libre y espontánea, plasmar las diferentes formas y pensamientos que existen en un país como el nuestro que vive en democracia. Recuerde usted que en los últimos días, en las últimas semanas, en Quito hubo una medida de hecho de un grupo de operadores de transporte público de la ciudad, al cual nosotros como Unitrans Q no compartimos la idea y mantuvimos el servicio porque creemos que hay otras formas de encontrar los puntos de negociación y ahora eso nunca nos ha alejado, simplemente guardamos las consideraciones, los respetos, pese de que hubieron algunos temas que salieron de la cotidianidad, de lo normal, pero yo creo que el tema es aprender a respetar el pensamiento de los otros para poder seguir avanzando. Bueno, o sea, existen varias percepciones, varios puntos de vista, dicen, ¿no? Y obviamente habrá también varios intereses, porque estamos en un país y un mundo donde hay varios intereses, ¿verdad? Bueno, vamos al punto. El tema de hoy día, de nuestro diálogo, al que hemos invitado al ingeniero Jorge Llanes Romero, gerente de la compañía Translatinos, es hablar sobre dos temas fundamentales, dos puntos. El asunto del combustible, la subida mensual que sufre los combustibles en el país, tanto el diésel
como las gasolinas Extra, Super y Ecopaís. Esto está desde el gobierno anterior, que hizo lo que se llama el asunto de las bandas, y con la intención de dar un precio internacional al combustible. Y esto da lugar a un sinnúmero de polémicas, de circunstancias, de preocupaciones. El nuevo gobierno, el señor Guillermo Lasso, está aproximándose a los dirigentes o algunos dirigentes del transporte de todas las modalidades para encontrar alguna salida. Ayer hubo justamente en el Palacio una reunión. Ustedes como translatinos y ustedes como Unitrans, ¿estuvieron en esa reunión? ¿Están participando en esas reuniones, por favor, señor Llanes? No, nosotros no estamos participando de forma directa en esas reuniones. La problemática de las diferentes formas y modos de transporte que existen o que se ofertan en el país es variada. Tenemos que tener claro que la misma ley de tránsito determina esta clasificación de las metodologías de transporte. Hay transporte público que es justamente un servicio público que tiene que ser garantizado por el Estado y que es delegado a cooperativas y compañías, eso dice la ley de tránsito. Hay el transporte comercial, que de igual forma es ofertado por compañías y cooperativas, ¿no es cierto? Y hay el transporte por cuenta propia. Entonces, entendemos que todas estas modalidades de transporte tienen, por la fuente energética de la actual flota de transporte del país, tienen como principal fuente de energía, como decía, las gasolinas y el diésel, en el caso del transporte comercial, el transporte público, y eso evidentemente al existir un cambio en esta matriz de costos que se deben elaborar en las diferentes modalidades de transporte, efectivamente es una obligación del Estado como tal, en todo su conjunto, y cuando digo Estado me estoy refiriendo tanto al gobierno local como al gobierno central, como a los gobiernos locales, de garantizar los servicios públicos, en este caso lo que es el servicio público de transporte, que es el bus que todos los ciudadanos conocemos y que nos subimos y que utilizamos. Entonces, en este caso, ese es un servicio público y evidentemente tiene que ser garantizado por el Estado, y entendería que el gobierno nacional está preocupado por solucionar este desbalance que se creó al liberalizar los precios de los combustibles y que ha hecho de que finalmente el afectado sea el ciudadano, pues ya no se logra cubrir los costos operacionales y eso va en detrimento de la ciudadanía. Señor Llanes, pero ¿cómo ven ustedes esos diálogos que está teniendo el gobierno con algunos dirigentes, con algunos líderes del transporte? Se habla de la focalización, ¿sí?, del subsidio para el transporte en todas sus modalidades, y se habla también de compensaciones para los transportistas para evitar que el peso de estas bandas, el peso de la liberalización del precio de las gasolinas afecte al bolsillo de la comunidad, de los usuarios, de nosotros, los que utilizamos el transporte público en diferentes modalidades. ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles son sus percepciones, por favor? Mire, a ver, hay que tener claro, y quisiera aclarar primero un tema que me parece importante. El transporte público son los buses en la ciudad de Quito. Los taxis es transporte comercial. Entonces tenemos una primera gran diferencia y mucha gente cree que el transporte público también son los taxis, y ahí tenemos un error. Segundo, el tema, como usted bien dice, esta elevación de la materia prima, por llamarle de alguna manera, va a influir en los costos finales del servicio. En este caso no voy a hablar de productos, sino del servicio, y evidentemente va a ser el bolsillo del ciudadano, del pueblo, el que va a ser afectado. Entonces, en este sentido, los servicios de transporte público tienen dos formas de financiarse. La una es por el pago de la tarifa que hace el usuario, y la otra son por subvenciones o compensaciones o subsidios que podría entregar el gobierno local o el gobierno nacional. En este caso, el tema de la focalización de los combustibles para los vehículos que tengan placa de servicio público es una forma bastante interesante de no solamente focalizar el consumo, el subsidio del consumo al diésel o a la gasolina, ¿no es cierto?, sino también de entregar el escenario adecuado para que únicamente sea utilizado por la gente que tiene que utilizar, porque uno de los problemas que existe, y voy a hablar con la ciudad de Quito, uno de los problemas que existe en la ciudad de Quito es la gran cantidad de informalidad que se ha creado justamente por la falta de planificación de quien está encargado de regular
el transporte en la ciudad de Quito. En barrios populares, por ejemplo, en la Forestal, en la Ferroviaria, en Caupicho, en Santo Tomás, por darle algunos barrios, tenemos una gran cantidad de taxis rutas que le llamamos los vecinos, ¿no es cierto? Entonces son vehículos de los vecinos que no tienen placa de alquiler o placa de servicio público, pero que dan el servicio de transporte utilizando gasolina subsidiada. Entonces el tema se vuelve un problema social que se ha generado justamente por la falta de planificación, debido a que en el municipio de Quito existía una normativa que no permitía el incremento de flotas a las operadoras legalmente constituidas. Entonces, este escenario ha llevado a un círculo vicioso en donde existe una necesidad del ciudadano, esta necesidad es cubierta de cierta forma por otros ciudadanos con propietarios individuales, al margen de lo que dice la estructura legal de nuestra ley orgánica de tránsito y transporte, y finalmente se convierte en un problema social y estamos en este círculo vicioso sin poder romperlo. Entonces, el tema de focalizar el subsidio al combustible es bastante interesante. No creo que es muy conveniente el tema de generar incentivos o eliminación de aranceles, porque se necesita recursos y las operadoras de transporte, por la misma norma de la ley de tránsito, tenemos que tener como objeto único la prestación del servicio al que nosotros estamos delegados. No podemos generar importaciones, por ejemplo, y nos es prohibido generar importaciones, nuestro objeto social no nos permite hacer eso de ahí, y eso implica que al generarse cualquier tipo de exoneraciones o liberación de aranceles, los únicos beneficiados son las empresas que comercializan estos insumos. Entonces, finalmente, este supuesto beneficio al sector de la transportación se va dirigido hacia quienes comercializan los insumos y los productos que utilizamos en el transporte público. Es un tema realmente muy complicado, es un asunto muy complejo y se necesita un estudio técnico, un estudio social, un estudio económico, y no necesariamente un estudio político, porque se puede también ahí atar lo político un poco populistamente, qué sé yo. Entonces, un estudio técnico, realmente técnico, en donde salga soluciones de valía. En todo caso, usted puede decirle a los que nos están mirando, a las personas que nos están escuchando, ¿cuál es el impacto real hasta aquí? Hasta el día 12 de junio que subió nuevamente el combustible. ¿Cuál es el impacto real de estos aumentos periódicos del precio del combustible en el asunto operacional del transporte público, por ejemplo, urbano en Quito? Con todo gusto. Mire, en junio del 2019, en Quito sucedió un hito muy importante y fue generar un modelo tarifario validado por la Secretaría de Movilidad, validado por empresas internacionales, validado por la academia, validado por órganos y organizaciones de carácter social, para ir midiendo los pesos y los componentes que se generan en la prestación del servicio público de transporte. Entonces, cuando el diésel tenía un valor de $1.04, el peso porcentual en la matriz de costos era del 11%, estoy hablando en números cerrados, es 11 con decimales más, y actualmente este mismo diésel, que ahora cuesta $1.58, representa aproximadamente el 15% de la matriz de costos globales, es decir, ha subido 4 puntos porcentuales a esta matriz de costos. Y por la incidencia que tiene, por la cantidad de galones consumidos de este insumo que es variable, ¿no es cierto? La tarifa actualmente, recordemos que en junio del 2019 se determinó que la tarifa debería ser 35 centavos para llegar a punto de equilibrio y cubrir costos y mantener un nivel de servicio. Ahora la tarifa debería ser de 38 centavos, pero en Quito todavía estamos en el proceso de recién a poder ajustarnos a 35 centavos, es decir, el déficit ya no es solo de 25 a 35, los 10 centavos, que es el 40%, sino que ahora es de 25 a 38, es decir, 13 centavos.
Entonces, tenemos ese problema en el servicio público de transporte. El municipio de Quito generó ya una matriz, una ordenanza, determinó modelos de implementación y estamos en ese proceso y justamente eso es lo que en este momento se están activando y nos hemos demorado por las particularidades que existen, pues Quito tiene una ciudad en donde que tenemos varios subsistemas, entre ellos, por ejemplo, los buses articulados con los alimentadores desde el sistema Metrobús y los buses azules, los convencionales, que son las líneas comunes, es otro subsistema y cada uno tiene sus particularidades y en ese proceso estamos de activación de la tarifa. Porque hay que recordar, y las palabras célebres del expresidente Moreno, cuando hubo la movilización y la manifestación de octubre del 2019, donde los primeros que se manifestaron fueron los transportistas, ¿verdad? En contra del decreto, creo que el 813, ¿cómo era? 883. 883, por el asunto de la eliminación de los subsidios, y después el presidente ya al finalizar su mandato dijo que se había salido con la suya, es decir, le dio yuca a los ecuatorianos, como siempre, lamentablemente. En todo caso, ustedes en principio estaban por la derogatoria de ese decreto, ¿verdad? Y por el decreto de las bandas que está en vigencia ahora, por el congelamiento. Ahora están un poco apuntando hasta la focalización. ¿Tienen expectativa? ¿Eso es posible? ¿Cómo cree que vaya a funcionar en Quito esa focalización y que en verdad llegará esa focalización a beneficiar, no a los transportistas, sino al fin del día debe beneficiar al usuario? Al usuario, ese subsidio tiene que apuntar hacia el usuario, señor Llanes. Efectivamente, lo que usted dice tiene razón. Recordemos que en octubre del 2019, cuando de un solo tajo por el decreto ejecutivo 883 subió a los $2.34, me parece, 35 centavos, la tarifa se vio afectada en 10 centavos por misma disposición del gobierno nacional que retiró momentáneamente las competencias a los GATS y asumió esta responsabilidad. Ahora, como usted bien lo cita, el señor presidente Moreno, se dio este tema de bandas y de a poco hemos ido ajustando los valores sin que nadie genere ningún tipo de malestar o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pero finalmente... Se aprovechó de la pandemia, pues, ¿ah? Sí, lastimosamente estábamos en tiempo de pandemia, nos hicieron contentar porque primero nos bajaron, recuerde usted que hace un año nos bajaron el diésel a $1, ¿no es cierto? Y ahora ya subir al 58% porque cuesta $1.58, ¿no es cierto? Y finalmente empezaron a liberalizar con esta banda que nunca quedó clara. Entonces, ahora lo que se ha pedido y lo que se pidió en el gobierno del presidente Moreno, y yo personalmente tuve algunas reuniones con el señor ministro Martínez cuando era ministro de Transporte, en donde que se pedía que se encuentre la focalización no para Quito, sino para el país entero. Entonces, esta focalización tiene que ser encaminada, ¿no es cierto? Creemos que existe la tecnología para poder desarrollar esta focalización. Tenemos la base de datos que es la Agencia Nacional de Tránsito, que tiene los datos de todos los vehículos que brindan el servicio público de transporte en el Ecuador, y con eso se puede focalizar. Lo que no sería lógico, por ejemplo, es que si un vehículo está registrado en Quito, por ponerle un ejemplo, y aparece mañana poniendo gasolina o poniendo diésel en Ibarra, no tiene por qué estar ese vehículo allá. Ese vehículo está inscrito para prestar el servicio y hacer sus kilómetros en la ciudad capital y no tendría por qué estar poniendo combustible en otra ciudad. Entonces, son cosas que sí se pueden hacer, son cosas que se pueden comprobar y son cosas que se pueden aplicar. Esperamos que por bien de la ciudadanía en general, en los próximos días encontremos ya una solución y que se pueda aplicar a nivel nacional para beneficio, como digo, de todos los ciudadanos. Porque mientras pasa el tiempo va aumentando la brecha, ¿verdad? Y va generándose más problemas. Entonces, la idea es que desde el comienzo el gobierno busque una solución negociada, técnica y sostenible, ¿verdad? Para que esto pueda funcionar y que los beneficiarios seamos todos los ecuatorianos y con mayor énfasis los usuarios del transporte público en todas sus modalidades. Vamos a un tema y para concluir este tema, digamos que la resolución que tome el gobierno con los dirigentes del transporte es una resolución que tiene vigencia nacional y que tendrá que ser aplicado y observado pues por los GAP cantonales de todo nuestro país. Un tema importante y un tema preocupante es Quito. Quito este rato está realmente en una situación de acefalía, una situación de incógnita, de incertidumbre, con un alcalde que no se sabe si se queda o se va, y bueno,
Todo es una incertidumbre, lamentablemente, en la ciudad de Quito, e intereses que están en juego de uno y otro lado. Cuéntenos, señor Llanes, usted que es dirigente del transporte urbano en Quito, ¿cómo está la situación de movilidad y el transporte de Quito ahora mismo, para luego entrar a analizar punto por punto los temas pertinentes? Mire, en este momento estamos bastante complicados con la estructuración y los procesos que deberían haberse dado en el municipio de Quito desde el 1 de marzo del presente año, de acuerdo al cronograma de la ordenanza 17-2020. Me estoy refiriendo al concurso de rutas y frecuencias para la reestructuración de rutas y frecuencias. Entonces, finalmente, este concurso fue que tenía que haberse lanzado el 1 de marzo, se lanzó el 27 de mayo, es decir, con un retraso de más de marzo, sería abril a mayo, más de 2 meses, 60 días de retraso, y esto ha generado dificultades. Entonces, en este proceso hemos tenido algunas incongruencias dentro de lo que debería establecerse con la normalidad para poder tener equilibrio financiero, que es lo que determina la ordenanza metropolitana 17-2020 y el Código Municipal en su artículo 4.2.327, pero lastimosamente consideramos de que en este momento el concurso de rutas y frecuencias no está cumpliendo con estas expectativas y tiene algunos vacíos que ha determinado que no existe el interés necesario por operadoras que no sean las locales, y que estamos en este proceso y en este círculo vicioso de prueba y error para tratar de concluir y de poder mantener un servicio público que está siendo deficiente y que la ciudadanía lo sabe. Entonces, el municipio de Quito y la Secretaría de Movilidad debería tener la conciencia, no la conciencia, sino el norte adecuado para saber de que lo que está planificando es el bienestar de los quiteños, la competitividad de la ciudad, porque la movilidad es simplemente sinónimo de competitividad, y en este momento estamos con serias deficiencias en el concurso. O sea, según usted, un poco podríamos decir que puede caerse este concurso, o hay intereses de por medio también como para hacerle fracasar. Mire, quien genera el concurso es la Secretaría de Movilidad, quien elabora las bases y los pliegos es la Secretaría de Movilidad. Y si existe esto fracasa en las bases y los pliegos. Lastimosamente, la ordenanza 17-2020 determinó una tarifa de 35 centavos de dólar con 966 pasajeros de 194 kilómetros bus día, lo cual quiere decir que en Quito un bus debería producir o debería tener una productividad mínima para poder mantener el nivel de servicio de $1.56. Le decía que la ordenanza metropolitana estableció una productividad de $1.56 por kilómetro recorrido, y el concurso establece un pago o un reconocimiento de $1.41. Entonces, esta brecha, este déficit que existe, no va a permitir que los niveles de servicio se mantengan para el usuario. Y se habla del ingreso de electromovilidad, en donde que tenemos un reconocimiento de $2.02, y el concurso planifica y establece $1.60. Entonces, eso no va a permitir que los ciudadanos de la capital tengan el servicio de transporte que está planificado o que la autoridad ha anunciado. Entonces, si aquí hablamos de que alguien quiere botar abajo el concurso, yo creo que serían los mismos que están planificando, porque no están poniendo las cosas que la ordenanza metropolitana está estableciendo y fue aprobada por el Consejo Metropolitano en diciembre del 2020, ¿no? Vamos terminando, señor Llanes, por el problema de la calidad del Internet. Otro tema, a esto del concurso que puede fracasar, que es poco atractivo, dice usted, se suma el asunto de la calificación y autorización para que cobren el nuevo precio del pasaje, el costo que es 35, apenas 2 compañías. ¿Cuántas compañías de transporte, cuántas cooperativas de transporte operan en Quito, y de esas solamente 2 están autorizadas? ¿Cómo es la situación, señor Llanes? En Quito existimos 56 operadoras privadas y una operadora pública. Como le decía hace unos instantes, el tema estaba en operativizar la ordenanza, y en eso no quiero parecer como Pilatos, que el sector de la transportación se esté lavando las manos, pero finalmente quien tiene que operativizar, que es la Secretaría de Movilidad,
ha tenido algunos inconvenientes en poder activar. Fíjese usted que ni la misma empresa pública aún puede activar la tarifa, lo cual quiere decir que existen estos problemas de conectividad para poder legislar los diferentes subsistemas. Hay que entender que en la ciudad de Quito tenemos 4 subsistemas que están planificados: el metro de Quito, que está en construcción, los buses articulados con los alimentadores, que se forma el subsistema Metro Buscú, los buses normales, los buses convencionales, que es el subsistema convencional, y el sistema de Quito Cables, que todavía no está construido. Cada subsistema tiene su particularidad, y en base a esa particularidad se tiene que generar los procesos adecuados para que puedan ser evaluados de forma adecuada, constante, permanente, y eso es lo que no ha permitido todavía que ni siquiera la empresa pública, que es empresa municipal, pueda activar su tarifa, porque tenemos esta dualidad, este proceso que todavía estamos entendiendo cómo tenemos que hacerlo, y digo estamos porque esto es un conjunto entre la autoridad y los operadores para que la ciudadanía pueda hacer. En este caso tenemos ya dos muestras de los pasos que se debe seguir, y entendemos que en estas semanas van a salir aproximadamente unas 6 u 8 operadoras más para poder solucionar ya estos inconvenientes y activar las tarifas. En todo caso, los parámetros que ha propuesto la Secretaría de Movilidad son parámetros técnicos y parámetros muy objetivos y que pueden cumplir sin mayor dificultad. Obviamente harán alguna inversión y sobre todo la voluntad y la convicción. ¿Eso hay en los transportistas o falta esas convicciones, esa voluntad, ese interés, señor Yanes? No es por falta de los transportistas. Finalmente, como le decía, está la misma empresa de pasajeros que todavía está en proceso, estamos en proceso de activación. El tema es de que como esto nunca se ha hecho en Quito ni en el Ecuador, estamos empezando a fiscalizar en línea, y este fiscalizar en línea ha sido un proceso de aprendizaje. Le decía que finalmente el proceso está en camino, y que no existe una mala predisposición de los transportistas. Mejor nosotros estamos apoyando este proceso y cumpliendo con todos los indicadores, que como usted dice, no son cosas incumplibles, sino que son cosas realizables, pero el proceso de verificación, porque la ciudadanía tiene que tener la garantía de que efectivamente se está cumpliendo, eso es lo que nos está tomando tiempo, porque queremos garantizar a la ciudadanía que lo que se está haciendo tiene que tener la sostenibilidad para no solamente tener una tarifa y olvidarnos. Esto tiene que ser algo que marque un hito y un antes y un después en la ciudad de Quito. Un buen trato al usuario, no accidentes provocados por falta de destrezas o por el correteo que nosotros hemos visto permanentemente, el parar donde quiera que se le ocurran. Eso va a corregirse, es decir, los quiteños tendremos algún momento, cree usted, señor Yanes, y no sé si cuándo usted podría pronosticar, un transporte digno, seguro, recomendable. Mire, yo creo que para conseguir esto que hoy día suena como una utopía, necesitamos la voluntad política que de cierta forma se vio plasmada en la aprobación de la ordenanza 17-2020. Necesitamos el conocimiento y la voluntad técnica de los equipos de la Secretaría de Movilidad, que son los que planifican, para planificar de forma adecuada y garantizar. Mire, el concurso público como tal no es malo, y prueba de que está generado con deficiencias al ser un concurso público que está convocándose a operadoras nacionales e internacionales. Como está planteado en este momento, no ha existido una sola operadora internacional que ha ofertado en el concurso público. Imagínese usted, si fuese un escenario interesante, si fuese un escenario donde que quien invierte tiene una tasa de rentabilidad que sea atractiva, razonable, que pueda cubrir costos, le aseguro que aquí hubiéramos tenido en Quito, en este concurso público, operadores internacionales que hay en Latinoamérica y en el mundo en cantidad. Pero la prueba más clara es de que en el concurso público únicamente tuvimos 6 ofertas solo de operadores locales, y que en este proceso están validando si cumplen o no cumplen lo requerido. Entonces, eso nos hace ver de que existe una falencia en la estructuración del concurso público, en la estructuración del mecanismo para encontrar equilibrio financiero, y esto lo único que está causando es daño a la ciudadanía. Entonces, esta utopía de tener
un transporte como de ciudad de primer mundo basa por la voluntad política, por el conocimiento técnico y la voluntad de los técnicos en plasmar, y efectivamente en grupos privados que estén interesados en entrar en esta metodología de participación para que se pueda estructurar las cosas de buena manera. Yo creo en lo personal que eso se puede hacer, pero se necesita tener claras estas convicciones que acabé de mencionar. Bueno, en un minuto quisiera concluir este diálogo. En todo caso, es una gran oportunidad para los transportistas demostrar que tienen voluntad, que le quieren a sus usuarios, que le quieren a la ciudad de Quito, porque históricamente se ha ofrecido una cosa y nunca se ha cumplido o se ha cumplido a medias. Dos cosas así muy rapidísimas, señor Llanes. Mientras el metro no esté operando, mientras no se solucione el asunto del metro, no podrá funcionar el sistema integral de transporte, pues ese es otro grave problema. Y finalmente, un comentario, una observación respecto a las reformas a la ley de tránsito que fue vetado parcialmente por el Ejecutivo. Mire, lo que usted acaba de decir, efectivamente así es. Mientras no existe el metro, en este momento hay una causal para declarar desierto el concurso, y es de que no existe la necesidad institucional porque el metro todavía no funciona. La red de transporte está aplicada para generar alimentación al metro y en este momento no hay metro, entonces vamos a alimentar a un túnel sin servicio. Entonces no tiene sentido generar un concurso público cuando no existe todavía una necesidad institucional. Y sobre el tema de la ley de tránsito, efectivamente hay un veto parcial, estamos a expectativas de qué va a pasar, porque hay temas muy interesantes en la ley de tránsito, como por ejemplo que se acaben los conductores de 6 meses. Eso ha sido algo que nosotros siempre hemos reprochado. No puede haber conductores que en 6 meses adquieran las destrezas para poder manejar un bus. El conductor de un bus tiene que tener una capacitación de por lo menos 2 años. Y en este caso, la ley de tránsito, las reformas de la ley de tránsito establece justamente de que los conductores ya no pueden sacar la licencia en 6 meses. Eso nos va a dar garantía para evitar justo lo que usted decía hace un momento, competencias, esta forma un poco ridícula, por llamarle de alguna manera, de tratar al usuario que no está enmarcado dentro de los cánones que debería ser. Entonces, esperemos que la ley sea ya, tengamos la contestación de la Asamblea Nacional y que podamos tener ya los parámetros adecuados y sepamos con certezas cuáles son los parámetros que va a ir en la ley de tránsito. Claro, y seguridad para, por ejemplo, para los choferes que tengan seguridad social. Y hay otra cosa, pero también hay algunas cosas, algunas observaciones, con eso termino, de que se flexibiliza algunas sanciones, algunos requisitos para el transporte, y eso usted ve que todos los días hay accidentes, todos los días mueren en las carreteras, y el accidente de tránsito, las muertes por accidentes de tránsito tienen altísima incidencia en nuestro país, señor Llanes. Finalmente, con eso termino y le agradezco por su deferencia y disculpa a los amigos televidentes por estos errores en la transmisión producto del Internet. Gracias, señor Llanes. Buenas noches. Buenas noches. Solamente para acotarle que de acuerdo a las estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito, apenas el 8% de los accidentes que existen en el Ecuador son de buses de transporte público. La gran cantidad de porcentaje de los accidentes están en los vehículos particulares, entonces eso es importante tomar en cuenta. No es que la gran cantidad de accidentes se producen por el servicio de transporte público, sino que se producen por los vehículos particulares. Muchas gracias por el tiempo de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Esta ha sido la participación del ingeniero Jorge Llanes Romero. Él es el dirigente del transporte urbano de Quito. Volveremos el día de mañana para seguir conversando cosas importantes, cosas de interés nacional. Galo, buenas noches. Gracias a ti, Fernando. Gracias al invitado de esta noche. Les recordamos que Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de los quiteños desde 1988. Gracias su sintonía. Hasta el día de mañana. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.